Amén. Hermana Beatriz, bendiciones. Buenas noches, Yadira, en Guatemala. ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Paulita, Ay, bienvenida. Sonia, bienvenida. Lili Álvarez, bienvenida. sí, Qué pero bueno aquí, que se están pero aquí, conectando. ya no puedo para que la cama. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, damos gracias al Padre. Entonces, si vamos a iniciar, recuerden, vuelvo a recordarles la dinámica de nuestra escuela bíblica, ¿verdad? Estamos viendo el primer trimestre y en este primer trimestre estamos trabajando 4 materias, ¿verdad? La primera, doctrina de salvación; la segunda, doctrina del Espíritu Santo; la tercera es cristología y la cuarta es guerra espiritual. Y cada semana miramos una de estas materias. El primer mes prácticamente dimos la introducción de todas las materias y ahora ya estamos avanzando más. Por ejemplo, hoy nos toca cristología. Ya vimos un primer estudio de cristología y voy a hacer un pequeño resumen antes de iniciar ya el tema de hoy. Vimos en Mateo 16, 13 al 17, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías y otros que eres un profeta de la antigüedad. Entonces el Señor les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cristología es la parte de la teología encargada del estudio de la persona y obra de Jesucristo, ¿verdad? Dijimos que entonces cristología es el estudio de la vida de Cristo o la vida de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, sus dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Así es. Entonces eso es como la introducción. Vimos también los temas que abarcan en sí la cristología, que son Jesús como Dios, la preexistencia de Jesús, Jesús como Salvador y Jesús como hombre. Este es como el resumen, ¿sí?, de lo que vimos en la primera lección de cristología. Hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a enfatizarnos en las dos naturalezas. El estudio 2 de cristología se titula hoy Las dos naturalezas, divina y humana. Este es el tema de hoy, estudio 2 de cristología, las dos naturalezas, divina y humana. Y vamos a ir al libro, o a la carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses en el capítulo 2, versos 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9 nos dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien, escuche bien. Que nadie os engañe, dice, con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice aquí en el verso 9, porque en él, en Cristo, escúcheme bien, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Dios habita totalmente en el cuerpo humano de Jesús, ¿sí? Sí. En el cuerpo humano de Jesús. Por eso, estos versículos nos enseñan uno de los más grandes misterios y más grandes doctrinas del cristianismo. Las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Quiero decirles que cuando nosotros estamos enseñando, no estamos dictando, es decir, no tienen que copiar todo lo que estamos diciendo nosotros. Algunos puntos los vamos a enfatizar, les vamos a decir, escriban esto, ¿sí? O sea, son como encabezados.
Ya lo demás es lo que ustedes están recibiendo al leer la Biblia. Ustedes pueden escribir o alguna frase que nosotros decimos, pero no intenten copiar todo literalmente lo que decimos, porque entonces se van a atrasar y no van a ponerle atención al tema. Por otro lado, estamos grabando y esta semana les pude subir la última clase, ¿verdad? Y creo que los que saben aprovechar volvieron a verla, tomar notas, porque ahí lo pueden pausar y escribir. Eso nos gusta. Lo que no queremos es que vayan en esta clase en vivo a dejar de tomar sus notas. No, siempre tome sus notas, subraye su Biblia. Lo que usted no alcance a escribir, pues entonces lo vuelve a ver en el video ya grabado. Entonces, mire pues, las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Ese es el tema de esta noche. Sí. En la materia Cristología vamos a ver las dos naturalezas de Jesús, Así la es. divina y la humana. Así es. Entonces, Colosenses 2, 8 y 9. muy bien. Escriba lo siguiente, esto sí escríbalo. Teológicamente se le llama la unión hipostática de Cristo, tal como suena, con H. La unión con H hipostática de Cristo. Teológicamente se le llama así al estudio de las dos, o mejor dicho, a las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Teológicamente se le llama de ellas, la unión hipostática de Cristo. Y la palabra del griego original es hipostasis. La palabra del griego original es hipostasis. ¿Qué significa? Escuche bien. Hipostasis significa ser o sustancia. Ser o sustancia. Escúchame bien. Es decir, la sustancia humana y la sustancia ¿qué? Divina, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un término técnico para designar las dos naturalezas que existen en Cristo Jesús. Amén. Hipostasis, ¿verdad? Es la ser o sustancia. Bueno, y quiero explicarles, mis amados, las dos naturalezas de Jesús. Estamos viendo las dos naturalezas de Jesús en la materia Cristología. Y hoy estamos viendo la naturaleza divina y la humana. Y quiero explicarles, esto lo pueden escribir. Jesús, el significado de Jesús es Salvador. Y el significado de Cristo es ungido. El ungido. El significado de Jesús es el Salvador y el significado de Cristo, el ungido. Entonces, la palabra Jesucristo significa Salvador ungido. Y lo puedes ver en Juan 3:16, el versículo que todos nos aprendemos de primero, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, ¿verdad? Que nos ha dado a su ungido, al Salvador, a Jesús Cristo. Y también el nombre de Isaías y el nombre de Josué significan el Señor es mi Salvador. Lo mismo que el nombre de Jesús. Lo mismo. En el original hebreo. Así es. O sea, Dios es mi salvación. Dios es mi salvación o Dios es mi Salvador. Ajá. Significa Jesús, lo mismo que Josué o Yeshua. Y también el nombre de Isaías. Y también Cristo
ungido y quiere decir apartado, ungido. Jesucristo ha sido apartado para redimirnos del pecado. Así es. Amén. Continuamos. Escriban lo siguiente también. Escriban lo siguiente. Dijimos que no íbamos a dictar y estamos dictando. Pero solo algunas cosas. Lo que Sí. ya predicamos o hablamos de corrido no tienen que escribirlo, ¿verdad? Pues si quieren. Cristo Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Amén. Escúchame bien. Cristo Jesús o Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. En otras palabras, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Escuchen bien, algunos creen y hasta enseñan que Jesucristo es mitad Dios y mitad hombre. No. No se trata de que sea mitad Dios y mitad hombre, no. Él es totalmente Dios. Completamente o totalmente Dios y totalmente Hombre. hombre. Amén, amén. Escúcheme bien, esto es importante. No es que mitad hombre y mitad Dios, no. Completamente hombre y completamente Dios. Y vamos a aprender cómo es esto de que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Muy importante, escuche bien. Las dos naturalezas no están mezcladas. ¿Me escuchó? O sea, la naturaleza divina y la humana no están mezcladas, no. Es por eso decimos completamente Dios y completamente hombre. Escúchame bien, Jesús no parecía un ser humano, era un ser humano. Así es. Jesús no era alguien que se quería hacer pasar por un Dios. Él era y es Dios. Uh-huh. Esto es bien importante en el estudio de cristología, ¿verdad? Uh-huh. Porque para nosotros esto es el fundamento de nuestra fe. Recordemos lo que enseñamos en la primera clase. Cuando alguien puede decir de Jesús que fue un gran maestro, como lo tienen los filósofos hablan de Jesús y dicen, fue un gran maestro. Se me fue el término. No. Los griegos, por ejemplo, ellos hablan de que Jesús era un iluminado. Pero la Biblia enseña que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios. Esto es importante para nuestro estudio. Y vamos a ver, escriba ahí, número uno, Jesús como Dios. Escriba eso. Número uno, Jesús como Dios. Entonces, Jesús como Dios. Vamos a ir dando unos versículos junto con una palabra o una frase clave. Jesús como Dios. Inciso A. Escriba. Inciso A. Jesús como Dios es adorado. Jesús como Dios es adorado. Vamos a ver Mateo, capítulo 2 y verso 2. Mateo, capítulo 2, busquen su Biblia. Capítulo 2 y verso 2, que dice de la siguiente manera. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Escuche bien, esto fue cuando los sabios, ¿sí? Llegaron guiados por la estrella y ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y esa frase final la pueden subrayar o resaltar. Y venimos a adorarle. ¿A quién adoraron los sabios? ¿A José? No. ¿A María? No. ¿A quién adoraron los sabios? A Jesús. A Jesús. Al niño. Por eso Jesús como Dios es adorado. Uh-huh. Verso 11 de ese mismo capítulo 2. Verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose
lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien. Este es algo profético. Sí, pero no vamos a hablar de eso hoy. Verso 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y subraya la siguiente frase, y postrándose lo adoraron. Otra vez. Lo adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A Jesús? ¿A José? No, ¿A María? no. A Jesús. A Y Jesús. postrándose lo adoraron. ¿Se da cuenta? Ujú. O sea, Jesús como Dios es adorado. Amén. Y aún tenemos ahí, vamos a ver, Mateo 14, Mateo 14:33, ¿verdad? Sí, es eso. Sí, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, resumiendo esta historia de Mateo 14, que está desde el 22 hasta el 33. Es que Susana. Cuando Jesús los envió a los discípulos y los envió en la barca para que cruzaran el lago, se desató una tormenta y Jesús vino caminando hacia la barca, ¿verdad? Sobre las aguas. Entonces, cuando ocurrió todo eso, escúcheme bien, cuando ocurrió todo eso, dice que el famoso pasaje donde Pedro le dijo, si eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas. Y Pedro caminó. Pero al final, cuando vieron que la tormenta se calmó, cuando vieron que Jesús caminó sobre las aguas, cuando vieron que Jesús hizo que Pedro también caminara sobre las aguas, en el verso 33 ellos dijeron, entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron. Mire bien pues, ahí puede Sí. subrayar otra vez. Lo adoraron. Vinieron y le adoraron. ¿Por qué le adoraron? Porque Jesús es Dios. Dios. Porque Jesús es Dios. El Hijo. Recuerda que él mismo dijo en capítulo 4, cuando Satanás lo tienta y le dice, le enseña todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y entonces el contexto aquí es que Jesús es Dios, porque cuando sus discípulos lo vieron, le adoraron. Y él nunca dijo, no me adoren a mí. Si él no hubiera sido Dios, él lo hubiera dicho. Él no hubiera recibido la adoración. Él hubiera de los dicho, no hombres, me adoren a mí, adoren a Dios. al Padre. Ajá. Ujú. Escuche bien, por eso nuestro fundamento es que Jesús en cristología es Dios. Bueno, estamos en el inciso A. Mire ahora el inciso B. Escriba inciso B. Inciso A es que es adorado. Inciso B, se le ora o se ora a Jesús también. Escúchame bien. Inciso B, se le ora. Hechos, capítulo 7, verso 59. Y quiero resumir antes que leas el versículo, amor. Cuando Esteban, recuerden que Esteban fue uno de los 6 diáconos elegidos en la iglesia primitiva, que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Esteban les predica a los judíos y les habla del mensaje de salvación que los profetas anunciaron, al final ellos dicen que se tapan los oídos y arremeten contra Esteban apedreándole. Cuando lo apedrean, dice que Esteban levanta su mirada al cielo y exclama algo. Y vamos a ir ahí ahora. Entonces, el capítulo 7, De versos Hechos. 59 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 7:59, ¿qué dice? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga bien, cuando lo estaban apedreando, ¿qué pasó? ¿Se les dañó las cámaras a todos? Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. ¿A quién le oró Esteban? A Jesús, ¿verdad? ¿A quién le habló? A Jesús. Y permíteme leerles el versículo 54 y 55 del mismo Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús, ¿dónde estaba Jesús? A la diestra del Dios el Padre. Muy bien, hay que hacerles esta observación. Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestro Padre y Jesús tiene el Padre, que es el Padre Todopoderoso, y Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es el Consolador. Bueno, vamos a continuar con Entonces, Jesús se le ora. Jesús como Dios es adorado, inciso A. Inciso B, se le ora. Inciso C ahora. Inciso C. No tuvo pecado. Inciso C, no tuvo pecado. Uy, ese versículo fue tremendo. Y vamos a primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hablando de Jesús, dice, el cual no hizo pecado, es decir, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Subraye eso o resalte, no hizo pecado. Amén. Hebreos, carta a los Hebreos, a la izquierda de Pedro, capítulo 4 y versículo 15. Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice de la siguiente manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche bien. Qué tremendo está eso. Escuche bien. Fue tentado en todo. Fue tentado en todo, así como lo mismo que cualquiera de nosotros puede ser tentado. En todas las áreas. Como humano. Jesús como hombre fue tentado, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Pero él no cayó en la tentación. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. No tuvo pecado, ni cuando fue concebido, ni cuando nació, ¿verdad? Así Entonces, es. Jesús no tuvo pecado. Inciso D. Inciso D. Y este inciso D tiene que ver mucho con el tema de la semana pasada. Inciso D. Jesús como Dios es omnisciente. Jesús como Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan? Omni, ¿sí? Siente. Todo, ¿verdad? Que todo lo sabe. Todo. Y siente que todo lo sabe. Todo lo sabe. Y vamos al Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 21 y verso 17. Juan 21, 17. Dice de la siguiente manera. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, es cuando el Señor le extiende el perdón y la gracia a Pedro, ¿verdad? Ajá. 3 veces lo negó, 3 veces lo perdonó. Amén. Pero Pedro dice algo al final, en el verso 17. Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Ahí está la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Jesús. De Jesús. Jesús como Dios es omnisciente. Amén. Todo lo sabe. Amén. Recuerden que eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Los atributos de Dios, el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Vamos al inciso E. Jesús como Dios, inciso E. Jesús como Dios da vida eterna. Jesús como Dios da vida eterna. Ahí mismo en San Juan, capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Muy bien, está hablando ahí Jesús, entonces, Dando la vida eterna. Él es el dador de la vida eterna. el dador Jesús. de la vida eterna, dice el Amén. verso 28, la primera parte la quiere resaltar, y yo les doy vida eterna. Jesús como Dios, ¿qué hace? Nos Da vida eterna. Ujú. Jesús Amén. como Dios nos da vida eterna. Amén. Juan 10, 28. Y yo les doy Vida eterna. vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará De mi mano. de mi mano. Amén. Qué importante esto, entonces, ver que Jesús como Dios es dador de vida eterna. Amén. Amén. Aleluya. Último inciso de este punto número 1, Jesús como Dios. Inciso F. Inciso F. Inciso F. Y en él habita la plenitud de la deidad. Y en él, es decir, en Jesucristo, habita la plenitud de la deidad. Y en él habita la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Es de los textos que leímos al comienzo, ¿verdad? Que dice Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente, dice que corporalmente, Completamente. todo, Ujú. toda la plenitud de la deidad. Aquí este versículo, aquí está tremendo porque dice, porque en él habita corporalmente, dice. O sea que en un el cuerpo humano, cuerpo, en el cuerpo humano de claro, Jesús. en el cuerpo de Jesús, dice que habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Él es Dios en un cuerpo, en el Exacto. cuerpo de Jesús. Muy Amén. bien. Entonces estamos viendo las dos naturalezas, divina y humana, en Jesucristo, ¿verdad? Vimos ya el punto número 1, Jesús como Dios. Y vimos varios incisos. Vamos al punto número 2 ahora para que escriban. Punto número 2, Jesús como hombre. Amén. Jesús como hombre. Se me fueron de las cámaras. Habían dos obedientes ahí. Jesús como hombre. Vamos al inciso A. Jesús como hombre. Inciso A. Jesús como hombre adoró al Padre. Amén. Jesús como hombre adoró al Padre. Vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25. Jesús como hombre
adoró al Padre. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Muy bien, resalte la primera parte. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo esta parte, te alabo, Padre. ¿Cómo dijo? Te alabo. Te alabo, Padre. Adoró al Padre. Al Padre, Jesús sí. como hombre adoró Al Padre. al Padre. Venga bien. Y mira, el versículo 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Así es. Vamos al inciso B. Jesús como hombre oró al Padre. Jesús como hombre oró al Padre. Juan 17, verso 1. Juan 17, 1. ¿Qué dice? Juan 17, 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Amén. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Y bueno, y sabemos que el capítulo 17 de San Juan es La oración toda de una oración de Jesús al Padre por sus discípulos. ¿Escuchó? Una oración de Jesús al Padre por sus discípulos. Entonces Jesús como hombre oró al Padre. Inciso C del punto 2, Jesús como hombre. Jesús como hombre fue tentado a pecar. Jesús como hombre fue tentado a pecar. Mateo, capítulo 4 y verso 1. Mateo, capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga bien, ahí puede subrayar la última parte en su Biblia. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu? Para ser tentado por Para el diablo. ser tentado por el diablo. Aquí también tenemos una enseñanza tremenda. ¿Quién fue el que tentó a Jesús? El diablo. El diablo. ¿Quién es el que nos tienta a nosotros? El diablo. Entonces, ahí dice que Jesús, como hombre, fue tentado por el Así diablo. es. Es que todo lo que Jesús pasó en la tierra, lo hizo como hombre, ¿verdad? Es que vamos a ver, como vamos a ver más adelante, así como Adán fue puesto en el huerto, Adán y Eva en el huerto del Edén, y fueron tentados ahí en un paraíso prácticamente. Jesús como hombre tenía que ser tentado también. Y no fue en un paraíso, fue en el desierto. ¿Verdad? Fue en el desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Así es. Pues O sea, recordemos, ya vimos Hebreos, ¿verdad? Ujú. Capítulo 4, que dice que aunque fue tentado en semejanza como nosotros, no pecó. pecó. Ujú. Esto es importante subrayar, escuche bien, porque yo no sé si usted vio alguna vez la película, la película esa que salió hace unos años, el Santo Grial era, ¿cierto? Bueno, donde hablaban de que Jesús había tenido al final relaciones con María Magdalena y que había, Ay, no, y que eso había es una herejía y que horrible. había tenido una hija, ¿sí? Entonces, eso es pura invención de hombres. Ya vimos que Jesús sí fue tentado, pero nunca no, que, nunca pecó. nunca pecó. Escúcheme bien. Entonces, inciso D ahora. Jesús como hombre. Inciso D.
creció en sabiduría. Jesús como hombre creció en sabiduría. Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, versos 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Este es Jesús como Hombre. hombre, ¿verdad? Ujú. Como hombre. Escuche bien. Jesús como Dios no tenía necesidad de crecer en sabiduría, ¿verdad? Él sabía todas las cosas. Él no tenía necesidad de que nadie le enseñara. Ujú, porque él es Pero Dios. como Pero hombre, como hombre, sí. creció como niño en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ujú. Algo importante que usted tiene que saber también, si lo quiere escribir, es que Jesús no hizo ningún milagro De niño. de niño, ¿sí? De niño. Ahí sacan hasta películas donde la niñez de Jesús y que un pajarito cae, muere y Jesús lo levanta y le sopla y el pajarito sale volando. No. Pero verdad es que Jesús no hizo ningún milagro cuando era niño. Él tenía que hacer el proceso de crecer como hombre, ¿cierto? Así es. Y es más, en la cultura israelita de ese tiempo, un hombre era considerado mayor de edad cuando cumplía 30 años. Ujú. ¿Está bien? No es como en la sociedad occidental en la que vivimos nosotros, que un hombre es adulto, pues cuando hablo de hombres, hombre y mujer, es adulto a los 18 años, ¿verdad? No, en la cultura judía de ese tiempo era a los 30 años. Ujú. Por eso es que a los 30 años Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Pastor, perdón, ¿qué cita dijo? Ahorita en el inciso Lucas 2:52, inciso D. Creció en sabiduría. Lucas 2:52. D. Gracias. Bueno, vamos al punto o al inciso E. Jesús como hombre, escuche bien, pudo morir. O Jesús como hombre murió, ¿verdad? Jesús como hombre murió. Experimentó la muerte. Ujú. Romanos, carta a los Romanos. Capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Jesús La como diferencia, hombre. sí, mi amor, la diferencia es que Jesús murió, pero resucitó, ¿verdad? Entonces, Jesús como hombre murió. Romanos 5, 8. Y el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús como hombre murió por nosotros. Amén. Jesús como Dios no murió. No, Jesús como Dios no muere. no. Dios no puede morir. Él es la vida, Amén. el que sustenta la vida. Amén. Es importante. Jesús como hombre pudo morir o murió. Inciso F del punto 2. Jesús como hombre. Inciso F. Tiene un cuerpo de carne y hueso. Escuche bien. Jesús como Así es. hombre tiene un cuerpo de carne y hueso. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, Versículo versos 39. del 38 voy a leer al 30, Lee al 44. 38 al 44 entonces. Dice, miren, Lucas 24 del 38 al 44 dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí Y está, diciendo Jesús como esto, hombre. y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Tremendo. Como el cuerpo humano pide, eso es lo que pide, comida. Mostrándoles que él había ¿Quién? resucitado como hombre. Ajá, resucitó también como hombre. Y dice, resucitó como hombre, es Dios. Entonces dice ahí, bueno, un espíritu no tiene hueso ni carne. Por eso Jesús como hombre tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Amén. Por eso amén. es que cuando le vemos a Jesús, vemos que Él es el primer hombre que resucita de los muertos para no volver a morir. Amén. ¿Sí? Sí. Que nadie en la historia ha hecho eso, o le ha pasado eso. Que un hombre muera y vuelva a resucitar y no vuelva a morir. Ujú. Así han habido resurrecciones. Por ejemplo, cuando Jesús dice que fue crucificado y Él murió, dice que los sepulcros de muchos se abrieron Sí. y resucitaron. Ujú. Pero esos que resucitaron al final volvieron A morir. a morir. Es Solo también como Lázaro también. Lázaro se levantó después de 4 días de muerto, pero después con el tiempo volvió a ¿qué? A morir. A morir. Solo Jesús resucitó de los muertos para no volver A morir. a morir. Amén. Muy bien. Pues mire ese paralelo que vimos hoy. Vamos al punto 3. Ya vimos punto 1, Jesús como Dios. Punto 2, Jesús como hombre. Punto 3, ¿por qué tenía que tomar Dios la naturaleza humana? En signo de interrogación. ¿Por qué tenía que tomar Dios la naturaleza humana? En signos de interrogación. ¿Por qué tenía que tomar Dios la naturaleza humana? Vamos a leer Romanos, capítulo 5. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 12, nos da la respuesta a la interrogante que planteamos en el punto 3. ¿Por qué tenía que tomar Dios la naturaleza humana? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es. El pecado entró al mundo ¿por quién? Por Adán, Por un hombre. por un hombre. Ese hombre fue Adán, ¿verdad? Fue Adán. Ujú. Entonces, como fue un hombre o un ser humano, el primer ser humano que Dios creó, el que cometió pecado, tenía que ser un hombre también el que tenía que pagar el precio por ese pecado. Oiga bien, tenía que ser un hombre el que pagara el precio por el pecado, porque dice, Adán pecó y murió espiritualmente. Pero esa muerte empezó ¿a qué? A pasarse a sus hijos, a sus nietos y a toda la humanidad, A toda la descendencia. Es a como, toda la raza humana. ajá, por eso es que como Adán fue el que pecó, entonces Dios el Padre tuvo que enviar a Jesús que naciera aquí en la tierra como hombre, que tuviera la naturaleza humana para poder redimirnos del pecado. ¿Por Así es. qué Jesús? Porque en Jesús no tenía pecado, porque Jesús no fue concebido por otro hombre y mujer, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús tenía toda la autoridad del Padre
para redimirnos del pecado, todo porque en él no había pecado. Es como si tú tienes un CD y el CD suena todo feo, todo, ¿cómo es que se dice, mi amor? Todo Rayado. rayado, dañado. Bueno, Y ahora si- ya no se usa eso, pues. Bueno, pero- el CD no se usa, pero donde se te dañe una USB, pongámosle, y tú grabas tu música preferida, pero si se daña esa USB y tú quieres grabar ese álbum de música, pues ¿cómo van a salir el resto de las canciones que tú quieres grabar? Dañadas, igual que el original. Por eso Jesús, en él no hubo pecado. Él no pecó, aunque fue tentado en todo como hombre. Él no pecó y mire, contra Dios, porque contra el Padre, porque él también es Dios. Romanos capítulo 5, ahí mismo el capítulo que estamos viendo, verso 18 dice, así que como por la transgresión, y también eso significa pecado, la transgresión de uno. ¿De quién ese uno? Adán. Adán. Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, otro hombre, el postrer Adán, como lo llama este capítulo también, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así es. En palabras sencillas, lo que explicaba mi esposa ahora, como el pecado entró por Adán y por Adán la muerte pasó a todos los hombres, por Jesucristo, por la obediencia total en su naturaleza humana, al no pecar y al no caer en tentación, él pudo redimir a la humanidad. Entonces, como en Adán todos murieron, en Cristo todos somos justificados. vivimos. En Cristo tenemos vida todos nosotros. Amén. Así es, como en Adán vino la muerte, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas por Jesucristo vino la justificación, la redención, el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos Amén. al punto número 4. Punto número 4. Otra vez, escriba entre signos de interrogación. Número 4, escriba entre signos de interrogación. ¿Por qué tenía que ser un hombre con naturaleza divina para poder hacer la reconciliación con Dios? Voy a dictar otra vez. ¿Por qué tenía que ser un hombre? ¿Por qué tenía que ser un hombre con naturaleza divina para poder hacer la reconciliación con Dios? En signo de interrogación, una vez más voy a formular la pregunta porque escriba. ¿Por qué tenía que ser un hombre con naturaleza divina para poder hacer la reconciliación con Dios? Y vamos a Colosenses. La carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo número 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escúcheme bien, por cuanto agradó, verso 19, al Padre que en él, habitase toda la plenitud. Oiga bien, completamente todo, en Cristo está todo. Dice, y por medio de él, ¿por medio de quién? De De Jesús. Jesucristo. Ajá. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué tenía que ser un hombre con naturaleza divina para poder hacer la reconciliación con Dios? Escúcheme bien, lo mencionamos anteriormente. Porque nadie, absolutamente nadie, aparte de Jesús, ha nacido en este mundo sin pecado. Así es. Fíjense bien, nadie, absolutamente, aparte de Jesús, ha nacido en este mundo sin pecado. Así es, porque Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Que no ningún podía hombre, haber contacto hombre y mujer porque todos estaban bajo el pecado. contaminados por el pecado Así original de Adán. Ajá. Por eso nadie era candidato para poder redimir a la humanidad, reconciliar a la humanidad con Dios. Ninguno podía ser candidato para eso aparte de Jesucristo. Por eso recuerda el nombre, lo vimos al comienzo, Jesús, el Salvador ungido, el señalado, Amén. el apartado, el diseño de Dios para Amén. reconciliar a la humanidad. Con Dios. Esto es muy bonito porque dice el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Óigame bien, Esto es tremendo. hoy no vemos porque el pecado en los hombres aún influencia este mundo. Acordémonos, eso lo hemos visto, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y no estamos viendo eso todavía. Pero vendrá el tiempo donde este mundo experimentará la redención total, la reconciliación total, es decir, el diseño divino se va a ver en este mundo. Un día cuando Jesús gobierne en los 1000 años. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que tener la seguridad de que ya hemos sido reconciliados con Dios. Por medio de Que nuestro Señor tenemos Jesucristo. paz para con Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Amén. También la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador Entre Dios y los hombres. y los hombres. Jesucristo, hombre. También dice que no hay otro nombre Dado a los bajo el hombres cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da Hechos cuenta? 4:12. ¿Se da cuenta qué poderoso es entonces el diseño de Dios, el propósito de Dios para la reconciliación de la humanidad por medio de Jesucristo, completamente hombre, completamente Dios y completamente hombre? Oiga bien, por eso es importante que nosotros en esta materia de cristología seamos conscientes de esto. Escúcheme bien, la próxima vez que alguien le diga a usted o le pretenda decir, no, es que Jesús fue un profeta más, fue un gran maestro, ¿sí? Fue, qué sé yo, un iluminado, todo eso le llaman a Jesús, ¿cierto? Pero él fue profeta. Fue profeta, fue maestro, pero no fue el punto o la razón por la cual Dios lo ungió. Dios lo ungió para que fuera el Salvador del mundo. Del mundo. El Salvador de la humanidad. Amén. Qué poderoso es esto que estamos viendo en Jesucristo. Pero si Vamos a avanzar un poquito más y luego terminamos. El punto número 5. Vamos a volver a hacer un contraste entre sus dos naturalezas. Punto 5. Contraste entre sus dos naturalezas. Contraste entre sus dos naturalezas. Oiga bien, este lo vamos a numerar también. Si quieren, numérelo, yo lo tengo aquí con números romanos. Bueno, todos saben los números romanos, ¿verdad? Primero, Jesús en su naturaleza humana
nació en Belén. Escriba esto. Jesús, en su naturaleza humana, nació en Belén. ¿Dónde nació Jesús como hombre? En Belén. En Belén. Y vamos a ver Mateo capítulo 2, versos 4 al 6. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 2, versos 4 al 6? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mire cómo dice aquí. Sí. ¿Dónde iba de nacer el Cristo? El Es decir, ungido. el ungido, el apartado para salvar nuestros pecados. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está. Jesús, en su naturaleza humana, nació en Belén. Amén. Pero el Hijo de Dios, en su naturaleza divina, existe desde siempre. Amén. Y para nuestra comprensión, existe desde antes de la fundación del mundo. Amén. Mire pues, él nació en Belén como hombre, ¿verdad? Como hombre Y nació en como Belén un de bebé, Judea. nació como un bebé. Claro, como todo bebé. Pero como Dios es preexistente, es decir, siempre ha existido. ¿Sí? Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios vive en la eternidad. ¿Cierto? Hay una famosa pregunta que hasta los niños la hacen. ¿Y quién creó a Dios? ¿Y quién creó a Dios? ¿Verdad? No, eso no tiene lógica. A Dios no lo creó. Dios no lo nadie. creó, Dios es el creador. Amén. Y Dios existe desde siempre, ha existido desde siempre. Mi amor, Entonces, Colosenses ese ya es- capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, ¿qué dice? Este es para sustentar que Jesús ya ha existido desde siempre. Colosenses 1 del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es el primogénito de toda creación? Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién, mis amados? De Él, de Jesús. Y dice, por medio de Él y para Él. Y Él es antes, mire ese verso 17. Y Él es. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escúcheme bien, ponga atención en este Tremendo momento, voy a explicarle algo. No sé si alguien lo notó, pero en el verso 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿sí? Porque este es un texto, por ejemplo, preferido de los testigos de Jehová. Porque ellos dicen, miren, ahí dicen que Él es el primogénito, es decir, ellos entienden y dicen, es lo primero que creó Dios. ¿Sí? Entonces dicen, y si uno lo mira en una lógica humana, dice, sí, pero no. El original griego, cuando habla de esta palabra primogénito, no se refiere a ser creado, sino al más importante. Hay una palabra que se utiliza en el griego que es el más importante de toda creación. Y esto tiene contexto con el verso 17. Y Él es. Antes de. No dice, porque si la palabra primogénito del verso 15 fuera que Él fue creado primero, diría, y Él fue creado antes de todas las cosas. Pero aquí dice, y Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en él subsisten. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento, el Padre dijo en Éxodo 3, cuando Moisés le dijo, si me dicen los israelitas, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Diles el yo soy, me envió. ¿Sí? Y Jesús dijo también, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Yo soy la puerta. Amén. ¿Sí? Entonces, escuche bien. Jesús, como hombre, nació en Belén, pero como Dios, siempre ha existido y Él sostiene toda la creación. Hacemos un puntico más. Punto número 2. En números romanos, ¿verdad? Segundo, Jesús en su naturaleza humana es el Hijo de Dios. Oiga bien. Amén. Jesús, escriba esto, en su naturaleza humana es el Hijo de Dios. Lucas, capítulo 1, verso 35. Lucas 1:35. ¿Qué nos dice esta palabra? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y al final dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ujú. Por eso es que Jesús no fue hijo de José, Ajá. sino fue hijo de ¿quién? De Dios. De Dios. Ujú. Y María no fue madre de Dios, Fue la madre de Jesús. fue la madre de Jesús. Como Escúcheme, hombre. no como Dios no tiene madre, No. ¿sí? Porque es que eso es lo que acuña el catolicismo, diciendo que María es la madre de Dios. No, María es la madre de Jesús, Así es. porque dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escúcheme bien. Y por eso es que usted ve que en todo el ministerio de Jesús, Jesús no dijo Dios, sino dijo Padre. Padre Se siempre. refirió siempre a Dios, Como el su Padre, Padre. mi Ujú. Padre, ¿verdad? Mi Padre. Ujú. Pero Jesús en su naturaleza divina es igual al Padre. Ese punto es el segundo punto. Jesús en su naturaleza divina es igual al Padre. Juan, capítulo 10, ahí adelante. Juan capítulo 10, verso 30. Un texto corto, pero contundente. Sí. Yo y el Padre, uno somos. Mire, Ahí subrayelo. está el singular y el plural. Yo y el Padre, uno somos. Como hombre fue llamado, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Hijo Dios. de Dios. Pero como Dios dice, yo y el Padre, Uno somos. uno somos. Miren qué Ujú. claridad de la palabra. Así es. Igual que Juan capítulo 14, más adelante, y verso 9, cuando él les está hablando a sus discípulos, Ajá. que le dijo Felipe en el verso 8, Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le Y dijo Jesús Jesús en le el verso dijo, 9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mira el verso 10 también, vamos a añadir el verso ¿No 10. crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Amén. Mm. Vamos al punto 3.
o tercero, Jesús en su naturaleza humana comenzó su ministerio a los 30 años. Oiga bien, Jesús como hombre, es decir, en su naturaleza humana, comenzó su ministerio a los 30 años. Recuerda que anteriormente yo le di la explicación de eso. ¿Por qué? Porque en la cultura judía de ese tiempo, la cultura israelita, un hombre era considerado mayor de edad a los 30 años. Por eso es que lo primero que hizo Jesús después de cumplir los 30 años fue presentarse en la sinagoga. Porque nadie, ningún menor de edad podía entrar a la sinagoga. Entonces Jesús como hombre comenzó su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. Lucas, capítulo 3. Verso 23. Verso 23, ¿qué dice? Lucas, capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según creía, de José. Se creía. Ajá. Pues porque como Es que dijiste José, Jesús. Dios lo escogió como su padre terrenal. Sí, lo que pasa es que tú ¿verdad? leíste según creía. Entonces Ajá. se entiende como que Jesús creía. No. Pero dice, hijo, según se creía de José. de José, hijo de De Elí. Elí. Pero lo que nos interesa aquí es que era como de 30 Años. años, ¿verdad? Sí. Como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Pero Jesús en su naturaleza divina es igual al Padre. Oiga bien, Amén. Jesús en su naturaleza divina es igual al Padre. Amén, aleluya. Perdón, corrijo, Jesús en su naturaleza divina es eterno. Es eterno. Jesús en su naturaleza divina es eterno. Oiga bien. Vamos a ir a Juan. O sea, en su naturaleza humana comenzó su ministerio a los 30 años. Ujú. Y en su naturaleza divina, Él es eterno. Él es eterno. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 57. Juan 8, 57. ¿Qué dice? Vamos a mirar. Estoy buscando. Aquí lo tengo, voy a leerlo. Bueno, Dice, mi amor, léelo. entonces le Léelo. dijeron los judíos, Le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué le dijeron esto? Regresémonos un poquito al verso 56. Jesús les está diciendo, vosotros, dice 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ujú. Y entonces le dijeron, ¿cómo así? Si tú no tienes ni 50 años y has está visto a Abraham. Y él les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. yo soy. No dice yo era. ¿Sí ves? Dice yo soy, porque es presente. Jesús en su Ajá. naturaleza divina es eterno. Amén. Oiga bien, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna? Espera, mi amor, solo hagamos un pequeño resumen, ¿cierto? Cristología, tema 2, naturalezas de Jesús, divina y humana, ¿verdad? Vamos al momento. Mire ahí sus notas, mire lo que usted escribió. Porque acostúmbrese, cuando tiene una duda, se resáltela para que al final diga, voy a preguntar esto. O si aprendió algo nuevo, también subraye ahí con algún color especial y diga, esto para mí fue hoy nuevo. Amén. Y esto es lo que nos interesa más, saber que están avanzando. Pueden prender sus cámaras, por favor, y entonces me van a decir, si tienen alguna pregunta, pues haga una pregunta. Si usted tiene algo que aprendió nuevo el día de hoy, que no sabía antes, y que Dios le trajo revelación,
igualmente compartan. Por favor, vuelvo a decirles, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar, la obediencia, ¿verdad? Recuerde que usted se comprometió en los requisitos a mantener su cámara abierta, exceptuando, como dije, a los que nos avisan con anterioridad y nos dicen por esta razón no puedo abrir mi cámara. Uno ya sabe, ¿verdad? Pero no es para que la abriera y yo le tomara una foto y se fuera otra vez. No. Para que se queden, mis amados, por favor, Bueno, abran a sus ver, cámaras. Vamos a avanzar con los que quieren. Esa A ver, ¿tienen alguna pregunta o aporte? Abra su micrófono, dice su nombre y nos comparte. ¿Ninguno? Todo está claro. ¿Aprendieron algo esta noche de la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús? ¿Sí aprendieron? Sí, amén. ¿Quién quiere hablar? Yo. Sonia, a ver, Sonia, dime. Aprendí algo muy importante y es que no se puede mezclar o confundir que porque Jesús era hombre dejó de ser Dios, ni por ser Exacto. Dios dejó de ser hombre. Exacto. Qué buen aporte, Sonia. Eso, vuelve a repetirlo, por favor. Que él en su naturaleza como hombre, él no dejó de ser Dios, ni siendo Dios dejó de ser hombre. No dejó de ser hombre. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más aprendió algo nuevo esta noche? A ver, ¿quién más? O si tiene alguna pregunta. Eunice. Sí, yo quería comentar que me pareció interesante la parte de cuando el pastor dijo que como por un hombre había entrado el pecado, como por un hombre también la salvación. Y me pareció impactante, no lo había pensado jamás así. Y me gustó mucho esa parte. Y eso está en el libro de Romanos. Ahí puedes leer todo el capítulo 5 de Romanos y vas a ver que hay más cosas que dice ahí acerca de el primer Adán, el postrer Adán. Ajá. En el primer Adán hay muerte, en el segundo Adán hay vida. El segundo Adán es Jesucristo, ¿verdad? Ajá, así es. Muy bien, gracias. Y mire que ahí dice que el segundo Adán como hombre, y es Jesús. Jesús es el segundo Adán. Y él nos justificó, nos perdonó, nos salvó y nos dio vida eterna. Muy bien, vamos. ¿Alguien más quiere compartir algo? Gracias, Sonia, ¿quieres decir algo? Otra cosa muy importante que hay veces a nosotros se nos hace pues como muy normal, y es que si Jesús, siendo hombre y que no dejó de ser Dios, nos enseña que él oró al Padre. Él en ningún momento se despojó, dijo, no, como yo soy Dios, no necesito orar. Por el contrario, como hombre nos demostró que en su naturaleza humana debía haber una dependencia de Dios totalmente. Y si él, como Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Amén. Así es. Y por Así esa es. razón es Amén. que en él somos redimidos. Amén. Porque ningún hombre, escuchen bien, ningún hombre podrá completamente agradar a Dios guardando todos los mandamientos. Esto es imposible. Ajá. Por eso, el único que cumplió los 10 mandamientos fue Jesús. Por eso decimos que
Los 2 mandamientos es como verse a un espejo y ver totalmente la impotencia humana para agradar a Dios. Por eso es que necesitamos al Salvador. Por eso es que necesitamos a Jesús. Escuche bien, necesitamos a Jesús porque ningún hombre puede cumplir plenamente los mandamientos. Listo. ¿Alguien más? ¿O terminamos ya? Bueno, terminemos entonces. Siquiera escriban